Panicuna, Wawrikuna. Seguimos con la clase sobre los morfemas enclíticos en quechua. Repito, el quechua, por ser lengua aglutinante, no usa preposiciones. Todos los elementos morfémicos son posposiciones. Hoy día estudiamos el morfema pa. Pero primero, bienvenidos. Hayarishun. Empecemos. Morfema pa. Este morfema es multifuncional. Sirve como caso genitivo, tránsito por lugar, modo y causa. Con nombre puede ser genitivo, que equivale en castellano a la preposición de. Expresa pertenencia. Ejemplos: Kainaniga runapa ruraininmi. Este camino es obra de gente. Gampa shutiki wamahmi. Tu nombre es famoso. Ahora, como tránsito por lugar, equivale en castellano a preposiciones por, a través de. Kaimayuta takapa simpashu. Crucemos este río, puente. Shirkapa aiwa. Voy por la colina. Ustedes estarán escuchando. Voy, luego, por la colina, un grupo. Repetimos, como en la clase anterior, esto lo llamamos sirrema. Modo. Equivale a las preposiciones castellanas de, con. Pagaspa, kunajpa, arukuya. Trabajamos de día y noche. Aunque en castellano lo más común es decir trabajamos de noche y día. Pero en el quechua primero se pone el día, luego la noche. Visiones diferentes. Ishkaipa, ayguayay. Vayan de dos en dos. Yachaipa, awashga, huachuku. Faja tejida con conocimiento. Ahora, causa. Equivale a por, a causa de. Shantiga, manayi wanyuipa, wanyukuchpa. Santiago se ha muerto de mala muerte. Puede ser accidente, asesinato, envenenamiento. A eso llamamos mala muerte. Ahora con frases verbales. Como morfema verbal, expresa la duración breve de la acción. Esta es una característica del quechua. Una acción y luego puede expresarse que esa acción dura un poco más o que dura mucho, pero en este caso de breve duración. Pipa cartanta rikapanki. La carta de quien lees. Mamá pa cartanta rikapa. Leo la carta de mi madre. Ahí el verbo rikapai tiene el morfema pa. Significa ver con detenimiento, leer. Solamente ver es rikai. Wambrakar, mamapa, yayapa, shiminta, huyachakur, yachakunsik. Siendo niño, aprendemos, escuchando con atención la palabra de mamá y papá. Yashakar,
Qhipakaqkunapa shiminta yachakunchik. Siendo adultos, aprendemos escuchando con atención la palabra de los menores. Mayores y menores estamos en constante diálogo. Y las dos generaciones nos alimentamos de experiencias que son partes de nuestra vida. El cronema vocálico en pa, en la sílaba pa, hace variar el significado como se ve en los siguientes sintagmas. Cuando digo cronema vocálico, estoy refiriéndome al alargamiento de la vocal, que en quechua es de valor fonémico. En otras lenguas es solamente de valor fonético. Ricapacui, indagar, averiguar, fisgonear, curiosear. Ricapacui, presenciar, observar, expectar. Aquí indica la acción prolongada. Mikupacui, comer sin ser invitado. Mikupacui, comer despacio sin preocuparse del tiempo. Bien, esta vez también les pido que envíen sus comentarios. Nuestra clase ha terminado y gracias a ustedes continuará. Panicuna, Wawrikuna, Aywaya.